Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió tanta gente en torno suyo que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó. La gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Allí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Bienvenidos a este estudio bíblico correspondiente al domingo 15 del tiempo ordinario. El evangelio que vamos a escuchar es de Mateo capítulo 13 del versículo 1 al 23. 23 versículos que comprenden no solamente la parábola del sembrador, pero también como un reto a los discípulos y luego la explicación de la parábola. Yo solamente puse aquí en la narración inicial de este estudio bíblico la parábola del sembrador. Bueno, para nosotros esta parábola la conocemos muy bien, es una parábola muy famosa entre nosotros, pero esa parábola describe exactamente cómo es el ministerio de Jesús. La palabra que Jesús predica, la palabra que Jesús comparte cada vez que tiene un discurso o una oportunidad de hablarle al pueblo de Dios, Él está haciendo lo que Él describió en la parábola. Salió el sembrador y comenzó a regar la semilla. Y lo que Jesús hace cuando predica y comparte los secretos del reino de Dios, los secretos de su Padre, es decir, está como revelando, develando esa imagen de Dios desconocida para ellas. Su palabra se lanza entonces a tantas personas, líderes religiosos, pobres, ricos, personas que pecadoras, personas que son más santas, personas que tienen hambre de la palabra. Tendremos en cuenta que la palabra de Jesús es palabra de Dios, que lo que sale de la boca de Jesús es la inspiración de su Padre, es todo lo que el Padre, Él lo ha escuchado, así que rechazar esa palabra es rechazar categóricamente a su papá, a Dios mismo. Jesús, a pesar de las actitudes negativas de muchas personas, muchos grupos religiosos, no deja de hablarles, no deja de predicarles esa palabra de esperanza. Entonces, la primera enseñanza para nosotros, con esto que acabo de decir, es que fíjese, Jesús no juzga quiénes son los que van a escuchar esta palabra. Él la lanza como ese sembrador que lanzó la semilla en los distintos campos. Así lanza Jesús su palabra, y que es palabra de Dios. Y no va a juzgar a aquellos que lo van a escuchar. Él la va a lanzar. Cada uno con su actitud se juzga a sí mismo. Jesús nunca se arrepiente de hablarle a alguien del reino de Dios, de su propio reino. Por lo tanto, el sembrador es Jesús. En esa parábola, esa imagen del sembrador es Jesús. La semilla es la palabra de Dios. Los terrenos distintos y la calidad de preparación de ellos, el que tenía espinas, estaba seco, que no tenía casi tierra, representan la acogida de esa palabra. Esa es la actitud suya y mía con respecto a la palabra. A veces recibimos esa palabra con desdén. Si no nos gusta, fruncimos el ceño y la dejamos resbalar. A veces la recibimos con una actitud cálida, a veces fría, a veces vacía.
Pero note en la parábola que el sembrador no se arrepiente de lanzar la semilla en ninguna de las áreas. Por más que esa área no sea la correcta para lanzar una semilla, él lleva la semilla para ellos. Es parte de su plan que esa semilla llegue sin distinción del punto en la vida en el cual te encuentras. Es que estoy enfermo, es que estoy desganado, estoy enojado, es que perdí a un familiar y tengo el corazón roto y no sé qué pensar, siento que Dios me lo quitó. Pues el Señor continúa lanzando sus palabras de amor, de misericordia, palabras que pueden reconstruirte. Y no importa, de nuevo, la calidad de terreno que tú eres en este momento, Dios Jesucristo continúa lanzando su palabra que es viva y eficaz. Como se dice en el Nuevo Testamento, corta para los dos lados, de doble filo. Ejemplo, pensemos en lo que Jesús tuvo que vivir con los 12. Jesús compartió la palabra con sus discípulos y les contaba a ellos en privado las cosas. Pero nunca Jesús dijo, hey, hey, Judas, te puedes salir porque voy a explicar algo del reino de Dios y como me vas a traicionar, no te lo mereces escuchar. Jesucristo le habló con todo el cariño a Judas, a Pedro, a Santiago, a todos, a todos. Y todos pudieron sentir y darse cuenta que eso que estaba dando el Señor era un tesoro. Jesús nunca discriminó a nadie con respecto a dar su misericordia, su palabra. Por eso es que encontramos a un Jesús disponible siempre. A veces Jesús se va a sorprender de la falta de fe, pero no va a decir, no se la merecen. No, sigue, continúa. Más adelante Jesús explicará la parábola y es como comienza contando la parábola, hay una conversación en el medio y termina con la explicación. Pues fíjese que en esa explicación Jesús clarificará que cada uno de los terrenos corresponde a esa actitud humana de frente a la palabra de Dios, que puede estar afectada porque tenemos riquezas, porque tenemos preocupaciones, porque estamos oprimidos, cualquiera de esas nos puede volver como un terreno difícil para recibir esa palabra. ¿Y cómo esa actitud puede hacer que la palabra se pierda? Pero la palabra no pierde poder. Lo que estamos haciendo al no recibirla es justamente que la echamos a perder en ese momento. Pero un día el Señor que continúa regando su palabra espera que nosotros estemos en el momento propicio para recibirla porque va a comenzar a dar fruto inmediatamente. Y eso es lo bonito de la perseverancia de Dios. Y al final de esa explicación, y lo escucharon también en la parábola, apenas terminó la parábola del sembrador, Jesús dijo, quien tenga oídos, que oiga. Eso nos lleva a nosotros a pensar en algo que los judíos viven y rezan siempre, cada día, en varios momentos del día, rezan una oración que se llama Shema. Y esa Shema en hebreo significa escucha, es un imperativo. Y está en el libro del Deuteronomio. Y dice, escucha Israel. Y no es como una invitación, es una orden. Escucha Israel. Yahvé nuestro Dios, primero, nuestro Dios es único, es Yahvé único. Tú amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí termina. Y esa oración la van a repetir ellos varias veces al día. Pero fíjese que ahí están las instrucciones. Lo primero que tienes que hacer es que si tienes oídos, escucha.
Y Israel es el pueblo de Dios, pero para ser verdadero pueblo de Dios tiene que abrir el oído a su Dios y reconocer que ese Yahvé es nuestro Dios. Adonai Eloheinu, se dice en hebreo. Es único, Ejad, que Dios es único, uno solamente, es uno en todo. Y por eso la invitación. Entonces tienes que amar a Yahvé porque abriendo tu oído, lo recibes, te das cuenta que es tu Dios, que es único, que es uno, y entonces tiene que haber una respuesta. Amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque esa parte de escuchar el Shema que decía, esa palabra, escucha en imperativo, no solamente es una orden para mí, sino que es de ida y de regreso. La palabra Shema, escuchar, puedo pensar yo que le estoy pidiendo algo a Dios y, y Dios simplemente le estoy pidiendo que me escuche. Escucha mi oración, oh Señor, por decir algo. Pero cuando yo le digo al Señor, escucha mi oración, también yo tengo que abrir mi oído para ver dónde está trabajando Dios. Esa es la doble mecánica de la palabra escuchar. Por eso, escucha Israel, escucha pueblo de Dios, se nos dice a nosotros, porque el Señor está presente, es de ida y de regreso esa invitación. El Salmo 27, versículos 7 y 8, tiene un ejemplo más o menos claro. Señor, oye la voz con que a ti clamo, escucha por piedad. Es la primera parte, él se la está lanzando a Dios. Tú escucha, tú oye mi clamor. Pero luego le da vuelta. Mi corazón de ti me habla diciendo, procura ver su faz. Con esto lo que está diciendo es, yo pido que escuches, pero yo tengo que escuchar en mi corazón tu voz también, que me pide, mírame a la cara. Y yo te pido a ti que escuches mi clamor, pero es de ida y de regreso. Cuando le digo al Señor, escúcheme, tengo que escuchar fuertemente, pero abre tu corazón y escucha tú primero. Porque, ¿cómo lo puedo poner yo? Porque a Dios no regala esta gracia de amarnos. Jesucristo no gana nada con dar su palabra. eh, Uno pudiese decir, pues si yo escucho la palabra de Jesús, entonces Él va a estar contento. Jesús ya es la alegría perfecta. No necesita contentarse con nada. Ya es la alegría perfecta. Así es Dios también. Así que no hay nada beneficioso para Dios el hecho que tú y yo recibamos, le demos bienvenida a esa palabra. El único que se beneficia soy yo. Y entonces, es que el Señor quiere entonces que yo tenga fe. Mire, el que tiene fe de verdad es Dios, porque Dios tiene fe que usted un día, y yo, y yo también, que usted y yo un día vamos a abrir estos oídos y lo vamos a escuchar y nos vamos a dejar transformar. El que tiene fe y no se queda corto en cómo nos ama y nos bendice es Él. Tiene una fe inquebrantable que usted y yo un día de verdad le daremos un lugar en nuestro corazón y que le podremos decir, como esa oración del Shema, escucha Israel, escucha Ricardo, escucha, escucha. Y el Señor es único, es mi Dios, es nuestro Dios. Y por eso es que decimos que Dios nos amó primero y continuará amando, pues así es Él. Si dejara de amar, ya dejaría de ser Dios, pero no se puede negar a sí mismo. Él es amor. Fíjese que entre más hablaba Moisés, más se endurecía el faraón. A nosotros a veces, cada vez que nos habla Dios, también nos sentimos como que es que me falta mucho y perdemos la esperanza y no queremos que se bloqueen nuestros oídos.
que no agarremos el mensaje como una amenaza, sino como una bendición esperando a que pase, para que entonces Dios me escucha, yo le hablo, Él me escucha, pero al mismo tiempo que yo he pedido que Él me escuche, mis oídos, el corazón, se abren para escucharlo a Él primero. Porque mi querer, aquello que deseo, no es tan importante en realidad, aunque yo piense que es lo más grande que necesito, pero lo más importante es que yo lo llegue a ver a Él, que lo reciba a Él. Primero el reino de Dios y lo demás se nos dará por añadidura. Así que cuidado que nuestros oídos no se vayan a estar bloqueados, porque el único daño es para nosotros. Dios sigue siendo Dios. Pero Jesús, fíjese que aún así que entrega su palabra y la entrega, Jesucristo nunca, por las diferentes clases de terrenos que reciben mejor o peor la palabra, nunca se va a poner eh, de una manera violenta con nosotros. La cruz, mire su ministerio. Se quejó de Corazaim y Betsaida, pero el Señor va a continuar predicándoles. Lo mismo a Cafarnaún. En todo caso, lo que estoy diciendo es Jesucristo, como el evangelio que escuchábamos la semana pasada, siempre está pendiente de los sencillos de corazón. Decía la semana pasada, los sencillos de corazón, aquellos que son capaces de reconocer que falta y preguntarle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo puedo servirte, Señor? Habla, que tu siervo escucha. Casi que es entonces, con estas parábolas, preguntarnos, ¿dónde estoy yo? ¿Qué clase de terreno soy? Que esto es algo importantísimo también para nosotros y es de acuerdo a lo que explicó Jesús cuando explicó la parábola del sembrador, da la impresión que una persona entonces tiene la capacidad de evolucionar. Y si ayer fue terreno seco, mañana puede ser un terreno un poquito más fértil. No se han perdido las esperanzas y tu vida no está condenada a ser siempre así. Hay algo que tiene que crecer y reventar. Pero lo lindo entonces es que nuestra vida no está congelada de aquí para siempre. Hay la posibilidad de cambio, hay la posibilidad de que nosotros podamos reventar esa palabra, el grano de la semilla del reino de Dios que reviente en nuestro corazón y que entonces ya no seamos esa clase de terreno seco, sino terreno fértil que recibe al Señor, que para poder ser como los sencillos de corazón, que nos ponemos preguntas, eh, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo ser reflejo de tu bondad y de tu misericordia? Y cuando seamos terreno fértil, ya esas preguntas ya no van a ser necesarias, porque será más normal que entonces en mi vida automáticamente comience a hacer actitudes y acciones que reflejan la maravilla y el poder de esa palabra que ha venido a morar a mi corazón. Por eso, entre todo lo que hacemos siempre, le pedimos al Señor que venga a morar en nosotros, que continúe dándonos la semilla de su palabra, pero que nosotros también tengamos sed y hambre de esa palabra. Que no escuchemos los mensajes y apenas ya terminó, desconectado. No tiene nada que ver con mi vida. Conéctate. Conéctate para que entonces el terreno vaya mejorando y que esa palabra se vuelva carne en ti. Dios te bendiga.